Estimados estudiantes, buenos días. ¿Me confirman si me escuchan? Sí se le escucha, profesor. Gracias. Bueno, chicos, vamos a dar inicio a esta sesión número 9. Ya hemos pasado la mitad de la pre, entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre dos procesos cognitivos relevantes que eran la atención y la memoria. Y el día de hoy continuamos con otros procesos que es pensamiento y lenguaje. Dos procesos cognitivos complejos también para el ser humano, ¿no? Entonces, entonces, dice, cuando eras niño, ¿cómo te incentivaban tus padres a que aprendieras a expresar más palabras? ¿No? Quizás recordar eso es un poco difícil para algunos. Dice, si tu celular se cae a algún recipiente con agua y se malogra, ¿qué opciones considerar para arreglarlo, ¿no? Estas preguntas nos llevan a la reflexión para el día de hoy poder explicar un poco sobre el pensamiento y el lenguaje. Dos procesos sumamente complejos y que se van desarrollando conforme uno lo va utilizando, va sacando provecho de ellos, ¿no? Entonces hay algunos que tienen más facilidad al momento del lenguaje. Uno, su proceso de información a nivel de pensamiento es más veloz que otro. ¿M? Y dentro de las definiciones de pensamiento nosotros tenemos, el pensamiento es un proceso cognitivo complejo, pues compromete el funcionamiento de todo el sistema cognitivo. Porque para poder nosotros tener un pensamiento, necesitamos de la atención, necesitamos del aprendizaje, necesitamos de la concentración, necesitamos de la percepción, necesitamos de la memoria, necesitamos hacer uso del proceso de razonamiento, necesitamos comprender, necesitamos reflexionar, necesitamos interpretar. Entonces, todo eso necesitamos previo al pensamiento. ¿Eh? Y en algunas oportunidades el pensamiento no requiere de la presencia de estímulos, dado que maneja representaciones mentales de esto. Es un proceso subjetivo, ¿no? ¿Por qué subjetivo? Porque no lo podemos tocar, no lo podemos palpar, no podemos saber qué es lo que piensa otra persona, ¿no? No lo podemos diagramar. eh, y el pensamiento se define como una cadena de respuestas simbólicas, uso del lenguaje, de imágenes, de concepto, que permite formar nuevas ideas, ¿no? Responder a una pregunta, resolver algún problema, tomar una decisión, formar juicio, opinar. Para todo ello necesitamos un pensamiento, ¿no? Es como en este ejercicio que tenemos, eh, rápidamente nos lleva a pensar, ¿no? Es decir, funciones del pensamiento, ¿no? El pensamiento tenemos dos funciones, representacional y elaborativa, ¿no? En la representacional tenemos la imitación, tenemos el juego simbólico, tenemos la imagen gráfica, tenemos la imagen mental, tenemos el lenguaje, tenemos la formación de conceptos, tenemos la solución de problemas, eh, y a ello tenemos la abstracción y las estrategias. Dentro de la función representacional, mm, tenemos nosotros el pensamiento reemplaza los objetos del mundo por imágenes.
por signos, por símbolos. Eh, Piaget le llamaba la función simbólica. Y tomando como referencia las investigaciones de este autor, podemos ver nosotros que la función psicológica desde los año y medio a 2 años y continúa con un largo, ¿no?, desarrollo de nuestras vidas. En esta etapa el niño logra representar algún objeto, ¿no?, y para ello tiene un significado. Y acá tenemos los gestos, la voz articulada y los gráficos que puede expresar un niño, ¿no? Entonces, tenemos ahí el significado y el significante. Entonces, ¿cómo le pedimos al niño silencio? A veces con un gesto, ¿no? Con un gesto nosotros podemos a un niño indicarle el silencio. Entonces, para poder comprender la asociación entre significados y significantes, se debe revisar los conceptos lingüísticos. El significante es un elemento perceptible y el significado es una idea, ¿no? Entonces vemos acá en el significante el gesto, ¿m?, de llevarse el dedo a la altura de la boca, y en el niño se crea la idea o el concepto de silencio. Actividades representacionales tenemos la imitación diferida, ¿no? Sí, la imitación diferida, el niño eh, consiste en la reproducción de acciones o gestos significantes en ausencia del modelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Observando un acto nuevo, hace una representación interna y luego realiza la imitación. Y, y por lo general lo realiza de las personas que son significativas, ¿no? Entonces, tenemos las personas que son significativas para él o aquellas que hagan sus veces. Por lo general tenemos a los padres, ¿no?, los hermanos mayores, donde el niño ve, ¿no? Si el niño ve a la mamá maquillarse, el niño va a hacer lo mismo. Mm, Acá en la imagen vemos la niña, ve a la mamá con los tacos y ella también busca zapatos, quiere parecerse a la mamá. Entonces, es parte del pensamiento, imitación diferida. Consiste en la reproducción de acciones o gestos en ausencia del modelo. Entonces tenemos ahí observando un acto nuevo, representación interna, imitación diferida. También tenemos el juego simbólico. ¿M? El juego simbólico consiste en asignar un nuevo significado a la acción usando un objeto que cumple la función de significante. Entonces, estos símbolos son arbitrarios y transitorios. ¿M? Lo observamos, por ejemplo, cuando el niño desliza, vemos ahí, está en un carrito, lo que representa es que ese cartón que ha sido unido está representando a a un auto. Entonces, tenemos otro ejemplo también, un niñito coloca un objeto y lo hace representar como si fuera una casa, ¿no? Y Piaget indica que mediante el juego, el niño representa aspectos de su realidad, aprendiendo conocimientos útiles para su vida. Mm, Entonces, tenemos también la imagen gráfica, ¿no?
En esta imagen gráfica se permite plasmar, ¿no?, en un soporte físico, el cual cumple un rol de significante, ¿no?, representado objetos, personas o situaciones, ¿no? En psicología forense se suele utilizar muchos dibujos como significantes, ¿no?, para luego pedirle a la persona que lo ha dibujado que explique qué trata, qué es, quiénes son las personas que están ahí en el dibujo. Entonces, y mediante dibujos, en psicología forense ha podido identificar de repente presuntas víctimas de violación sexual, tocamientos indebidos, personas con problemas psicóticos, personas de repente con niveles de agresividad. De repente ustedes cuando han postulado un trabajo, ¿no?, un psicólogo les ha dicho, dibujen, algunos te dicen, dibuja cómo te sientes el día de hoy, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué dibujo? No, dibuja cómo te sientes el día de hoy. Y luego comienzan a preguntarte, ¿no? ¿Qué has dibujado? ¿Quiénes son? ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué tiene que ver esto con tu vida? ¿Cómo la estás pasando? Entonces comienzas a darle tú a estos significantes un concepto o una idea. Y en los dibujos, de repente en los temas de presunta violación sexual, han habido objetos raros. Y cuando la persona comenzó a preguntarle, ¿y esto qué significa? ¿Y qué hace esto acá? ¿Y por qué esa persona está junto a ella? Ahí en ese caso el niño o el adolescente han empezado a explicar un poco su imagen gráfica. Tenemos también nuestras imágenes mentales, que es una representación subjetiva. En la mente nosotros tratamos de diseñar ello, manipulando la imaginación. Entonces, en la imaginación yo a nivel mental yo puedo ir dándole forma a ese cubo, moviéndolo, proyectándome, visualizando, haciendo una simulación de cómo quedaría ese cubo si yo giro a la derecha, si yo giro a la izquierda, si yo de repente giro la parte superior, la parte inferior, la parte del centro. Todo eso lo tenemos en nuestra imagen mental. Luego tenemos el lenguaje como actividad representacional. Y esta función del lenguaje se dice que es el nivel más alto de representación mediante palabras y significantes para que alguien pueda comunicar algo mediante el lenguaje. Tiene que conocer, tiene que saber la forma en cómo lo está explicando, cómo lo está narrando, si alguien más lo está entendiendo, por qué está mencionando ello. También tenemos la función elaborativa. Aquí en la función elaborativa tenemos ya la elaboración de los conceptos. En la función elaborativa ya se exterioriza en la formación de conceptos, en la solución de problemas y en el razonamiento. Acá ya entra una etapa más elevada, ¿no? Y los estudios y el nivel académico también ayuda a ello.
En la función elaborativa tenemos la formación de conceptos, ¿m? Y los cuales son representaciones mentales de una clase de objeto. Y es que para almacenar la gran cantidad de imágenes que percibimos, agrupamos los objetos de acuerdo con sus características comunes, ¿no? Y a esos grupos se les llama conceptos. Entonces vamos a agrupar a los estudiantes de psicología según el tipo de universidades. Estoy agrupando los nacionales y los privados. El lenguaje participa activamente en la formación de conceptos porque permite llamar de una sola manera a un conjunto de objetos. Por ejemplo, todos los canes que hemos visto a lo largo de nuestra vida, a pesar de sus diferentes razas, nos indica, eh, podemos identificarlo con una sola palabra, ¿no? Perro. ¿No? Entonces, la formación de conceptos puede darse a través de una manera abstracta que consiste en agrupar objetos o hechos en base a sus rasgos esenciales. También luego podemos reducirlo a una unidad usando el lenguaje y formando los conceptos. Entonces, de manera abstracta podemos utilizar dos atributos, ¿no? Que son las características esenciales, y también podemos utilizar nosotros eh, las características de extensión. Y acá en el ejemplo tenemos, ¿no? Puedo colocar de repente mamífero por intención, podemos nosotros las características principales, ¿no? Vertebrados. Ya estoy haciendo un resumen, ya estoy separando. No, por extensión ya empiezo a mencionar los elementos: perro, vaca, delfín, mm, todo lo que sea mamífero, ¿no? Y la formación de los conceptos por abstracción se reproducen en tres etapas: observaciones simples, donde se identifican y se describen las características o atributos que comparten los objetos, ¿no? En etapa 2 tenemos reducción de las características o atributos en una unidad. Y como paso 3 tenemos sintetizar atributos con unas palabras para formar conceptos. En la función elaborativa también tenemos pensamiento dirigido, ya que en pensamiento dirigido tenemos lo relevante, que es objetivo trazado, elección entre opciones, consecución de objetivos. Y dentro de la solución del problema, con nuestro pensamiento también podemos manejar los conflictos. Estas son situaciones de toma de decisión donde hay que elegir una alternativa o curso de acción para resolver el problema. El proceso orientado a la solución del problema se denomina pensamiento dirigido. Quiero solucionar un problema cotidiano, entonces hay un proceso dirigido, ¿no? Se denomina pensamiento dirigido. Tenemos la condición inicial, ¿no? Un objetivo trazado,
tenemos la elección entre opciones y esto nos va a llevar a la solución del problema, que es la consecución del objetivo. ¿Qué estrategias podemos utilizar para solucionar los problemas? Y al solucionar un problema llevamos a cabo varias operaciones, ¿no? En ocasiones algunos lo realizan mediante estrategias, ¿no? Otros consideran de manera sistemática acciones coordinadas para poder solucionar algo. Y dentro de las estrategias tenemos ensayo y error. ¿En qué consiste el ensayo y error? ¿No? Se basa en el tanteo y la eliminación sucesiva de los intentos incorrectos, de los intentos incorrectos hasta encontrar la solución. No posee un plan, se producen de manera al azar y se acierta por casualidad. Es como tenemos un ejercicio con alternativas y entonces no tengo un plan, no sé cómo resolverlo. Y entonces comienzo por ensayo y error. A ver, digo, acá hay la alternativa A. ¿Qué pasaría si tengo la alternativa A? ¿Qué debería hacer? Tenemos el ensayo y error, vamos nosotros con dificultad viendo cómo podemos mejorar ello. Eh, tenemos una alternativa, intentamos, si podemos solucionar, chévere. Si no podemos solucionar, buscamos la segunda opción. En la segunda opción tampoco podemos alcanzar la respuesta, nos vamos a la tercera opción. Tampoco tengo la respuesta en la tercera opción, busco la cuarta y así voy solucionando un problema en ensayo y error, ¿no? Es como cuando de repente me compro un teléfono, ¿no? Me compro un teléfono y de repente no sé cómo descargar alguna aplicación y no reviso el manual, tampoco busco de repente un video para que me pueda orientar, sino que yo mismo empiezo a ver cómo lo soluciono. Entonces, ahí estoy utilizando yo ensayo y error. Y me voy a comprar un ropero. eh, Nunca he armado un ropero, no reviso el manual, simplemente eh, empiezo a armarlo porque tengo una idea de cómo es un ropero. Y entonces trato de armarlo, pero me doy cuenta que al momento de empezar a armarlo, no he podido colocar las puertas del ropero. Y digo, ah, ya, entonces así no es. Lo desarmo, utilizo el segundo intento. En el segundo intento me doy cuenta que los cajones ahora no cierran. Mi segundo intento, lo vuelvo a desarmar. Mi tercer intento, me doy cuenta que al momento de eh, poner la parte de atrás, tiene dificultad y se va a caer. ¿Ya? En mi cuarto intento, ya logro
¿no? Ya puedo, en mi cuarto intento eh, ya puedo armar el ropero, ¿no? Debido de que ya he tenido 3 ensayos de error. Ya me he equivocado 3 veces y entonces eh, ya lo puedo armar, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros esta solución de problema mediante ensayo y error. Pero también existe la de la recuperación. eh, También tengo la de la recuperación eh, de información, ¿no? ¿Cuándo llega la recuperación de la información? ¿Cuándo yo podría utilizar ello? ¿No? La teoría nos dice consiste en recuperar de la memoria de largo plazo información de cómo se resolvió un problema, cómo resolvió un problema similar en el pasado. Esta estrategia es exacta para situaciones que exigen decisiones rápidas, ¿no? Imagínense que en alguna oportunidad yo pude, ¿no? Pude armar un ropero. Entonces, esa experiencia trato de recuperar la información para volverlo a hacer y solucionar este problema que yo tengo. Imagínense, armé mi ropero con ensayo y error y luego me toca mudarme a otra casa. Y cuando llego a la otra casa no voy a utilizar el manual, pero ya no voy a cometer los mismos errores, sino que como yo ya lo he armado, el ropero, ahora tengo que recuperar esa información y recordar cómo llegué a armarlo, qué errores cometí para ahora ya no cometerlos. Entonces empiezo yo a armarlo con facilidad y como ya he practicado, ahora se me hace más fácil poder solucionarlo. Eh, ¿No? Otro ejemplo tenemos que cuando queremos solucionar algo, recuerdo cómo he podido hacerlo anteriormente. Acá en la en el material de la separata tenemos que dice, es un videojuego. En un videojuego trato de recordar cómo salí de una situación similar anteriormente. Otra estrategia para poder solucionar los problemas tenemos el algoritmo. El algoritmo se procede siguiendo pasos secuenciales, ¿no? De acuerdo a la regla precisada, con la finalidad de poder encontrar la solución a un problema. Entonces, en esta estrategia nada debe hacerse al margen de las reglas específicas, porque como ya hay un algoritmo, ¿no? Ya tengo que hacerlo tal cual, ¿no? Por ejemplo, de repente ver un video, ¿no? En TikTok donde me enseña cómo instalar una aplicación, cómo hay gente que hoy en día en YouTube o en TikTok para viendo videos para darle mantenimiento a algunos artefactos. Digo, tengo dificultades con mi lavadora. ¿Cómo, cómo veo, ¿no? Acá en la lavadora cuando tengo dificultad me sale un mensajito, ¿no? Lavadora moderna, me sale un mensaje. Entonces voy a YouTube, coloco ese mensaje y aparece un técnico que empiece a explicarme, ¿no? ¿Qué significa que aparezca la letra E en mi lavadora? ¿Qué significa que aparezca la letra A9 en mi lavadora? Y uno va al tutorial y dice, significa que
tengo que limpiar el filtro, porque el filtro está lleno de pelusa, porque el filtro de repente está lleno de pelos, porque el filtro no se le ha dado mantenimiento. Entonces ya me va indicando y para ello utilizo el algoritmo, ¿no? Tenemos otra estrategia de solucionar, ¿no? Tenemos la heurística. También podemos tener la heurística, el uso eh, de estereotipos para la heurística. Entonces consiste en resolver un problema usando reglas prácticas o algunos también le dicen usando atajos. Mm. En ocasiones estos atajos son tan simples que pueden resultar equivocados. Así también estar referidos a estereotipos, creencias basadas en categorías, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Pretender conocer a una persona por su mirada o su modo de expresarse o por la forma en que estrecha la mano cuando saluda. Entonces, la heurística nos lleva a tomar estos atajos, ¿no? Y a veces nos genera algún problema, ¿no? Porque en la heurística no queremos hacerlo tal cual nos recomiendan que podamos hacer. Y tenemos algunas dificultades. Otro ejemplo podemos ver nosotros eh, de la heurística. Y de repente cuando queremos eh, exigirnos para poder realizar algo y nos cuesta y tratamos de eh, y los atajos por lo general queremos ahorrar tiempo, queremos ahorrar dinero. De repente alguien dice, suponer que alguien que usa gafas es inteligente. Esta heurística se basa en la similitud de una persona con estereotipos. Dice, ah, no, es intelectual porque usa lentes. Mm, Otros tienen otro estereotipo, ah, como usa saco, eh, de repente, de repente, de repente es alguien importante, ¿no? Entonces, eh, son atajos porque no queremos asegurarnos si realmente eh, confirmar si es porque usa eh, saco es alguien relevante, ¿no? Es como lo que usan chaqueta. Uno se va a un centro de salud, ve a alguien con chaqueta y a todo el mundo le comienza a decir doctor, ¿no? Pero no sabe si de repente es técnico en enfermería, si de repente es técnico en farmacia, ¿m? O si de repente es una persona que vende carne o que vende hígado, ¿no? Que también andan de blanco, que también andan con su gorro. Entonces, tratamos de hacer atajos para no preguntar. Y a esto también se suma mucho lo que es en el pensamiento, se suma mucho lo que es la creatividad también. Para poder solucionar problemas, tenemos la creatividad como forma de pensar cuyos resultados son ideas nuevas y valiosas. Entonces, para hablar de creatividad,
debe cumplir dos condiciones importantes, que es la novedad y la utilidad social. Lo novedoso, ¿no? Y hemos visto que en el mundo de la comunicación, eh, en el mundo de la comunicación, la creatividad ha mejorado mucho, ¿no? Ha mejorado mucho por el aporte que da, por las cosas como han cambiado, por las cosas como han mejorado. Para ello es sumamente relevante, ¿no? Es sumamente relevante cómo la creatividad eh, ha permitido mejorar todo ello. Por ejemplo, desde los celulares. De repente algunos no han visto lo importante que ha sido la evolución, ¿no? Lo novedoso y la utilidad social, ¿no? Pasar de un teléfono grande que se escuchaba con mucha bulla, y luego pasar a un teléfono que uno podía mandar mensajes de textos, donde en una sola tecla habían tres letras. Luego esto evolucionó a un teléfono que se llamaba BlackBerry, que era novedoso porque podías mandar mensaje de texto, porque su tamaño permitía tener una tecla, una letra, como un teclado. eh, y lo otro es porque, eh, porque podías mandar mensaje de texto. Y, y ese era todo el boom de la creatividad, de la novedad, de la utilidad social. eh, y luego vemos que aparecieron los teléfonos smartphone, donde ya podíamos tomar fotos, eh, donde solamente podías tomar 10 fotos porque no había mucha memoria. Luego donde se podía hacer un video. Luego donde el teléfono empezó a reemplazar eh, a otras artefactos, porque antes del smartphone llegaron unos teléfonos chinos que tenían antena y lo usabas como televisor, y luego lo usabas como radio también. Y luego ya empezaron a crecer la memoria, y luego no solamente apareció con cámara en la parte posterior, sino que le colocaron cámara en la parte anterior. Y entonces apareció el nuevo selfie, y luego ya vinieron todo lo que ustedes conocen, ¿no? Eh, entonces ya las cosas fueron mejorando y cada vez el teléfono ha ido sumamente teniendo una mejor novedad y utilidad social. Ya el teléfono reemplazó a la cámara digital. De repente ustedes no han llegado a ver una cámara con rollo, ¿no? Donde las personas tenían su cámara, compraban un rollo, tomaban foto y luego iban a un centro fotográfico para revelar la foto e imprimirla. Y luego salió la novedad de la cámara digital, ¿no? Una cámara que con una memoria lo conectabas al teléfono y descargabas. Hoy en día el teléfono ya ha reemplazado a ello, ¿no? Ha reemplazado a ello, ya tiene una mayor resolución en las fotos, en los videos, y ha ido dando novedad y utilidad social. ¿No? Los programas de videoconferencia, ¿no?
como de repente dictar una clase virtual, una clase digital, eh, y lleva a ello, ¿no? Lleva a querer hacer las cosas mejor, hacerlo de la mejor manera. Entonces ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar, ¿no? En tiempo de pandemia, estos programas de videoconferencia que no tenían mucha utilidad, todos comenzaron a usar el Zoom, todos comenzaron a usar el Google Meet, todos comenzaron a usar aplicaciones de videoconferencia, ¿no? Y ya empezaron las clases virtuales, ¿no? Y tenemos los tipos de pensamiento en lo que tiene que ver con la creatividad, ¿no? La creatividad nos lleva a ello, ¿no? A innovar, a hacer las cosas de manera distintas. eh, y tenemos algunos autores principales como Gardner, Stenberg, que definen la creatividad como la forma de pensar cuyos resultados son ideas nuevas y valiosas. Esta definición incluye la producción de sistemas teóricos explicativos, de estrategias técnicas y producción artísticas. La idea, el objeto que cumple con estas dos condiciones, novedad, utilidad, creatividad, eh, para entender el pensamiento creativo. Y con ello, algunos autores como eh, Edward de Bono, Joy Paul, nos habla de pensamiento, ¿no? El pensamiento lógico y el pensamiento creativo, ¿no? Bono al pensamiento lógico le llamaba el pensamiento vertical y al pensamiento creativo le llamaba el pensamiento lateral, ¿no? Eh, explorar, ¿no? Explorar nuevas posibilidades, analizar, inferir. Joy Paul hablaba sobre el pensamiento convergente, tener respuestas lógicas, y el pensamiento divergente siempre explorar posibilidades. Y acá en este hecho de pensamiento divergente, para Paul, eh, el pensamiento divergente se caracteriza por las respuestas abiertas o las respuestas originales ante un problema complejo donde no existe una sola solución. Mm. Tenemos el pensamiento lateral, para Bono, que también es un pensamiento creativo, ¿no? Permite crear nuevas ideas fuera del patrón de pensamiento lógico habitual, explora las diversas posibilidades alternas para solucionar un problema. Y hemos visto que este tipo de pensamiento ha tratado de darle solución a ciertas demandas de servicios que buscaban los países, ¿no? Y acá tenemos con los negocios innovadores, ¿no? Por ejemplo, antes de pandemia empezaban a aparecer las billeteras digitales, ¿no? De aquellas aplicaciones donde yo puedo tener dinero, eh, y donde yo puedo guardar dinero, pero lo puedo utilizar. Pero la idea era que como la gente tenía miedo y no tenía acceso a los bancos, ¿no? Uno quería ir a sacar una cuenta, te cobraban 20 soles. Uno quería transferir a alguien 10 soles, tenías que pagar 5 soles por el trámite. Entonces apareció una necesidad de tener que digitalizar el dinero, pero luego apareció la pandemia y entonces el dinero, la gente tenía
miedo a tener contacto físico, intercambiar dinero, llevarlo a su casa, pero si el virus se va en la ropa y se va en el dinero, entonces en tiempo de pandemia aumentaron las billeteras digitales, ¿no? En el Perú sabemos que las billeteras digitales que mayor auge tienen, tenemos lo que es eh, Yape, ¿no? Tenemos lo que es Plin, ¿no? Y empezaron a aparecer los servicios digitales mediante aplicación, ¿no? Entonces, como no puedo salir de mi casa porque me van a contagiar, hay que hacer deliveries por la aplicación tal. Entonces, ingreso a la aplicación, compro la aplicación y llega un joven y me toca la puerta y ya está. Tengo otra preocupación para solucionar un problema acerca de la inseguridad ciudadana, ¿no? Eh, Tengo que salir de mi casa a 4 de la mañana, pero me da miedo pararme en la esquina a, a tomar, a tomar un carro. Entonces aparece la aplicación para poder hacer ese llamado. Claro que en los tiempos de inseguridad, eh, la delincuencia aumenta y a veces se filtran, ¿no? Y tenemos también el pensamiento lógico, que para Paul es el pensamiento convergente, es totalmente contrario eh, a lo que nosotros creíamos como divergente, ¿no? Acá se suele utilizar más la lógica. Y en pandemia se tuvo que hacer mucho uso de este pensamiento lógico, porque en redes sociales abundaba, ¿no? Que para evitar del COVID toma lejía, que para evitar el COVID consume ivermectina de animales, que, que no te da COVID si ya te dio el COVID una vez, que entonces era una serie de información falsa que para solucionar ese tema se tuvo que utilizar el pensamiento lógico. El pensamiento lógico nos decía, hay que crear una vacuna, hay que buscar un grupo control, hay que buscar un grupo experimental, hay que vacunar y hay que ver los efectos en 6 meses, en un año, en 2 años, en 3 años. Eh, Hay que ver cómo combatimos, hay que ver cómo mejoramos el sistema de salud. Y todo ello eh, es gracias al uso del pensamiento creativo y al pensamiento lógico, ¿no? Para Edward Bono, el pensamiento vertical es lógico, demanda análisis, porque trabaja con ya pensamientos preestablecidos que buscan respuestas verdaderas, ¿no? Entonces, eh, hay momentos donde el pensamiento creativo te lleva a poder solucionar problemas, te lleva hasta de repente tener un puesto de trabajo, pero es importante también sustentarlo en el pensamiento lógico, saber cómo conducir algo, saber cómo se mueve esta sociedad, y es lo que ustedes están utilizando, ¿no? Especialmente en esta etapa que ustedes se encuentran, pensamiento lógico. Hay gente que dice, no, para tener éxito en la vida, para tener las comodidades que yo tengo, la economía, me tengo que volver un TikToker, ¿no? No, me tengo que volver un influencer. Pero otros dicen, no, voy a utilizar mi pensamiento lógico. ¿Y cuál es el pensamiento lógico, el razonable? Ah, que la única manera de poder tener un estatus, poder tener confort, poder tener un empleo o poder emprender con entendimiento, es necesario prepararme, ingresar a la universidad, terminar mi carrera. Están utilizando el pensamiento lógico, un pensamiento que les va a permitir
alcanzar o solucionar problemas de una manera que usted desee, ¿no? Y en el pensamiento entramos a la adquisición del lenguaje, ¿no? ¿Cómo adquirimos el lenguaje? Tenemos las variables de maduracionales, ¿no? Y para ello, para poder obtener el lenguaje, primero en la parte fisiológica tiene que haber una maduración, ¿no? Una maduración eh, neurobiológico, mm, ver cómo nuestro cerebro, que vimos en la parte, en la sesión 2 tiene que tener un desarrollo normal, especialmente en las áreas que se encargan del lenguaje, ¿no? El área de Broca, el área de Wernicke, la corteza motora primaria, ¿no? Entonces, cuando ha habido ya un desarrollo neuronal, eh, hay que ver también cómo está la parte respiratoria, ¿no? De dónde sale el sonido, los pulmones, cómo están el aparato fonador, ¿no? Mi lengua, paladar, los labios, para el momento de tener que articular los fonemas. La parte auditiva también me ayuda, porque si yo no escucho, no voy a perfeccionar el lenguaje. Y también tenemos, una vez que hemos visto que de manera fisiológica hay un desarrollo y no tenemos dificultad, no existe ninguna alteración en nuestros órganos, que todo va de la mejor manera, eh, pasamos a la parte del aprendizaje. Si el niño eh, mm, está en un ambiente donde no hay expresión verbal, donde no escucha, donde no se comunica, va a ser muy difícil que se pueda desarrollar el lenguaje, ¿no? Va a ser va a ser demasiado difícil poder eh, conseguir, ¿no? Conseguir. Y por eso es necesario que las personas, que las personas puedan eh, desarrollar el lenguaje como se debe, ¿no? Por ello que algunos llevan estimulación temprana, 3 años, 4 años en el colegio, eh, se les va enseñando cómo tiene que hacer, y acá entran algunos y condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, y el aprendizaje por observación, el desarrollo cognitivo, el desarrollo cognitivo para poder realizarlo. Tenemos para ello la etapa prelingüística, que es relevante para poder adquirir, ¿no? Y vemos que en etapa prelingüística, en los primeros meses, las manifestaciones prelingüísticas tenemos el llanto, ¿no? Ya a partir del mes y medio tenemos por ahí algunos gorgojeos. Ya a los 6 meses algunos balbuceos, ¿no? A los 6 meses ya los niños eh, tienen ciertos sonidos, ¿no? Comienzan ya a aparecer las monosílabas, ¿no? Pa, ma, ¿no? Ya a partir de los 8 meses ya hay unas variaciones de tonalidades, ¿no? Eh,
Ya el niño tenemos ahí. Y cuando entramos a la parte lingüística, ya a partir del año, año y medio, en esta etapa ya usan una misma palabra para expresar o referirse a varias situaciones. Utiliza un lenguaje más holofrásico. Utiliza palabras que individualmente equivalen a una frase o un pensamiento, ¿no? Entonces, como frases como wow, ¿no? Y nos queda a nosotros los adultos poder interpretar, ¿no? Al inicio los niños se comunican a través de gestos, pero luego combinan estos gestos con las pocas palabras que dominan. Y ya a partir del año y medio, 2 años, hay una explosión del lenguaje, ¿no? Ya cada eso se comienza a preguntar por qué, qué significa, ¿no? Entonces, a partir de año y medio, 2 años, el lenguaje de palabras es rápido. Empieza a pronunciar frase formada por dos palabras, ¿no? Muestra curiosidad por conocer el nombre de las cosas. Y para ello ya establece que en este periodo la aparición de la función. A partir de los 2 años hasta los tres, ya tenemos una etapa lingüística, ¿no? Llamada la telegráfica, ¿no? Donde ya el niño a los 2, 3 años comienza rápidamente a construir más frases, frases más largas que aparecen un mensaje relevante. eh, Acá tenemos información donde Piaget nos habla acerca de repente los pronombres yo, tú, algunos pronombres posesivos, no mío, tuyo, ¿no? Y acá los niños están en una etapa de jardín y suelen algunos pasarla bien y otros tener dificultades en el hecho de querer compartir cosas, ¿no? Le cuesta mucho poder compartir a alguien sus cosas, ¿no? Entonces, utiliza mucho adjetivos, eh, utiliza palabras cargadas de significados, verbos, y ya cuando está entrando a la etapa de 3 a 6 años, conocida como la etapa egocéntrica. El niño habla solo, en forma de soliloquio, no esperando respuesta alguna de las personas de su entorno. Se expresa en voz alta pensamientos, su intención. Y para Vygotsky precisa que hacia los 6 años el lenguaje egocéntrico se hace silencioso, se internaliza, ¿no? Ya está en primero de primaria, se internaliza para asumir nuevas funciones, la regulación mental, la planificación de acciones y la solución de problemas. La relación entre pensamiento y lenguaje. Entonces, ¿qué relación existe? Mm, Vygotsky demostró que estos procesos cognitivos tienen origen y su curso es de manera independiente. Hasta que el bebé adquiere el habla, hacia el año y medio, esta habla externa se vuelve autodirigida, ¿no? Primero hay un habla egocéntrica donde se habla a sí mismo y esto sirve como una estrategia para regular su propia conducta durante el juego, ¿no? Entonces, la práctica de las actividades de 3 a 6 años hace que el aula autodirigida
se internalice, originando el pensamiento verbal. Entonces, en este caso, posibilita la planificación de acciones, la comprensión de conceptos abstractos y una creciente autorregulación emocional. O sea, acá vemos que aparece el habla externa, el habla egocéntrica y tenemos el habla interna, ¿no? La internalización de la información y la mediación cognitiva. Entonces, esto permite que eh, las personas puedan ir explicando paso a paso cómo el lenguaje se va desarrollando en las personas. Este también tiene un contexto social, sí, ¿no? Si el niño se desarrolla en un ambiente donde hay bastante comunicación, donde hay bastante fluido de fonema, donde el niño está en constante escucha activa, mediante canciones, mediante ejercicio, se va a hacer más fácil poder aprender el lenguaje y poder expresarlo. O sea, han habido casos donde por algún motivo los niños han sido excluidos de personas. Y hay niños de 10 12 años que como no han tenido esa cercanía con personas, les cuesta hablar, ¿no? Les cuesta poder expresarse. No han tenido el desarrollo común social para poder desarrollarlo de la mejor manera. Eh, es importante tener estos recorridos para que el niño pueda desarrollar su lenguaje. El lenguaje va de la mano con el pensamiento, sí. Es decir, mientras más información, mientras más información tenga el niño, le va a permitir construir su pensamiento. Y al tener mayor información, mayor pensamiento, un mayor bagaje de información, este, un mayor bagaje de información le permite poder ir insertando poco a poco el lenguaje. Que no es fácil, pero eh, le ayuda, le ayuda a trabajar de la mejor manera, le ayuda a trabajar de la mejor manera y le ayuda eh, a poder desarrollarlo. Y con ello vamos a entrar al primer ejercicio, ¿no? Al primer ejercicio eh, de la temática en chat. Pueden ustedes colocarlo para ir viendo cuáles son las alternativas que ustedes consideran como respuesta correcta.
Ya, a ver, por acá tenemos a Teresa que dice la E. Emily también dice la E. Nurian también dice la E. Y Ángel dice la E, ¿no? Es como que todos dicen que es la E. Vamos a verificar cuál es la respuesta correcta. Ya, nos dice Paloma está coloreando un dibujo que hizo en la pared. Su padre le pregunta, ¿qué haces, hija? A lo que la niña le responde pintando al Michi. ¿No? Respecto a las funciones del pensamiento, es correcto afirmar que A se evidencia la función representacional mediante la imitación diferida. Vemos que no puede ser imitación diferida porque ella no, el texto no nos dice que está imitando a alguien, ¿no? Luego dice, expresa la función elaborativa a través del dibujo o imagen gráfica. Mm, Tampoco, porque no le está dando un significado a las cosas que tengan que ver algo para poder identificar. Definitivamente se formará un nuevo concepto a través de la imagen mental. La niña pudo dibujar al gato de su casa usando la estrategia de por algoritmo y el dibujo es una actividad que ilustra la función simbólica del pensamiento. Entonces, eh, creo que esta es la más razonable, ¿no? El pensamiento reemplaza los objetos del mundo por imagen. En este caso se describe la representación del gato como Michi usando una imagen gráfica o dibujo, por lo cual la respuesta correcta es la letra E. ¿Ya? En la uno en la E.
Ejercicio 2 nos dice Emilia la C, Aquino también la C, Camasi también nos dice la C, eh, Francisco Gravier la C, Pita la C, Paulo la C, Pérez la C, nos dice la C. Vamos a ver qué nos dice por acá. En el curso de trigonometría, Alexandra aplica el teorema de Pitágoras. A partir de ello, resuelve los ejercicios de la práctica utilizando la fórmula cuya premisa indica la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Se puede afirmar que Alexandra está utilizando la estrategia de solución, heurística, ensayo, algoritmo, recuperación, abstracción. Y vemos que en el ejercicio 2 la respuesta correcta es el algoritmo, ¿no? Porque se siguen los pasos secuenciados de acuerdo con normas o reglas precisas, ¿no? En este caso, la fórmula del teorema de Pitágoras, y esto corresponde a la estrategia de algoritmo. Vamos con el ejercicio 3.
3, Emily dice la A, Aquino la A, Paula la A, Tiago, Ángel, Rodríguez y Melo dicen la A. Vamos a ver eh, la pregunta de la 3. Mariana varias veces observó a su hermano José, de 4 años. Observó a su hermano hablar solo mientras desarmaba sus trenes de juguete. Ella, cuando estaban ambos en la sala, varias veces interrumpió sus actividades para atenderlo creyendo que le decía algo, pero se daba con la sorpresa que no le hablaba a ella, sino consigo mismo. Atendiendo lo descrito sobre José y considerando el desarrollo del lenguaje, él evidencia A, lenguaje egocéntrico; B, la etapa prelingüística; C, la explosión del lenguaje; D, el habla telegráfica; E, el habla polisistética, ¿no? Si en este caso, en el ejercicio 3, la respuesta correcta es la letra A, céntrico. El niño habla solo en forma de soliloquio y no esperando respuesta alguna de las personas en su entorno. En realidad expresa en voz alta, ¿no?, su pensamiento sin intención comunicativa. Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa A, ¿no? Vamos al ejercicio 4.
Ejercicio 4. Ejercicio 4 nos dicen la B, ¿no? En la B tenemos en el ejercicio 4. ¿Y qué nos dicen? A ver, la 4 dice, Teo y Denise son infantes mellizos que viven cerca de un aeropuerto. Todos los días cuando juegan en el patio de su casa ven volar a los aviones. Por las noches, cuando están en sus habitaciones, suelen agarrar hojas de escritorio de su padre y empiezan a doblarlos en forma de avión. Los hacen volar y emiten sonidos similares al despegue. Respecto a las actividades representacionales del pensamiento, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno, mover sus papeles replicando el sonido del avión que ven pasar en su patio ilustra la actividad de imagen gráfica. Dos, la idea de avión volando y haciendo ruido que tienen los infantes es equivalente al significado. Tres, hacer volar el avión de papel haciendo ruido es equivalente al significante de la actividad de la imitación diferida. A ver, el autor del ítem o de la pregunta nos dice que la respuesta correcta es, vemos acá, que la respuesta correcta es falso, verdadero, verdadero. No dice que es falso y verdadero porque dice que la actividad simbólica de imitación diferida, los infantes observan durante el día volar el avión que emite un sonido. Horas más tarde, ello constituye la representación interna equivalente al significado, en tanto en la 4 el autor del ítem nos dicen que es falso, verdadero y verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque en la actividad simbólica de imitación diferida, los infantes observan durante el día el volar del avión que emite un sonido. Horas más tarde, ello constituye la representación interna equivalente al significado, en tanto que la replicación del movimiento del avión y la emisión de un sonido similar cumple la función de significante. Entonces, el autor del ítem considera que la primera respuesta es falso y las dos son verdaderas. Vamos con el ejercicio 5. ¿Ya?
Ya no quedamos en las 5, sino que hay problemas de internet. Ya estoy en la universidad y creo que hay problemas de internet. Ya, ahí tenemos las 5. Vamos a ver cuáles son las alternativas.
Ya, chicos, nos quedamos en la pregunta 5. Ya hay problemas de internet por acá. En la pregunta 5, el signo lingüístico está compuesto por un significante y un significado. Así los significantes gato, cat, chat se presentan en los idiomas español, inglés y francés. Respectivamente, estos diversos significantes mantienen un mismo significado, ¿no? De gato, el cual se refiere al felino que vive en muchos hogares. Por consiguiente, respecto al signo lingüístico, se puede referir que este es, ¿no? Porque entre el elemento explícito y el elemento implícito no hay una relación universal. Entonces, tenemos las alternativas, ¿no? Nos dice arbitrario, significado, significante, natural, significante, significado, natural, significado, significante, y el autor del ítem ha creído conveniente colocar, ¿no? Y como alternativa correcta en esta respuesta tenemos número, la letra D, ¿no? Arbitrario, significante y significado. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico es arbitrario porque entre el significante y el significado no existe lazo natural o relación universal alguno que lo asocie. Esta relación arbitraria entre significante y significado permite que una idea pueda ser representada en la diversidad de idiomas. Por eso que la alternativa correcta es la letra D, enlace. Ya, vamos al ejercicio 6. Vamos al ejercicio 6. Vamos a esperar un minuto porque si lo comparto me vuelve a sacar de la plataforma. En la 6 nos dice la A y nos dice en una reunión virtual, tres amigas se reúnen para acordar cómo llevar una torta de cumpleaños a su profesora favorita. Relaciona las estrategias de solución de problemas que se ilustra en los comentarios. Y el A nos dice definitivamente compraré la torta más cara de Lima porque debe ser de la mayor calidad. Entonces vemos ahí que en los ejemplos dábamos heurística, ¿no? Queremos hacer atajos, ¿no? Depende de la experiencia, creemos que según nuestra percepción, que lo más caro es de más calidad, ¿no? Que lo más caro, en este caso, es lo más rico. Entonces sería heurística, ¿no? El otro dice, no sé preparar torta. Supongo que si pruebo batiendo algunos ingredientes en mi casa, algún postre me saldrá. Ese, ese no le va a salir nada, ¿no? Pero vemos que ese pensamiento es de ensayo y error, ¿no? Se voy tratando de añadir ingredientes, voy probando y voy viendo cómo me va saliendo la torta, ¿no? Y entonces nos quedaría el C. Hace un año le preparé una torta de chocolate a mi tío, haré un igual, ¿no? En este caso, recuperar la información.
según la experiencia que he tenido y que me ha funcionado, puedo utilizar esa estrategia, recuperación de la información. Entonces, la alternativa correcta en el ejercicio 6 sería la letra A. Vamos al ejercicio 7. Ya en la 7 la mayoría dice que es la E, ¿no? Vamos a revisar la 7. Roger intenta ganar un concurso literario escribiendo historias sobre personas a las que nunca se atrevió a conocer. En su relato construye escenarios pintorescos y diálogos desconcertantes donde se responden con mordacidad, ironía, sarcasmo, las preguntas más insulsas. Considerando lo planteado por Joy, evidencia en su relato el uso de, tenemos pensamiento convergente, divergente, lógico, divergente, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son los pensamientos que plantea Joy, ¿no? Y entonces eh, vemos que el ejercicio 7, la respuesta correcta es la letra E, ¿no?
pensamiento divergente, concepto desarrollado por Joy, y hace referencia al uso de respuestas originales. Y en lo descrito por Rogers se evidencia la creatividad, en este caso ideas originales. Por eso, el ejercicio 7, la alternativa correcta es la E. Vamos al ejercicio 8. Ya, ejercicio 8 tenemos, considerando la edad cronológica, de que se sabe que en primer año de vida el ser humano se apropia de componentes fonológicos. Esto es de los sonidos propios de la lengua materna. En este sentido, identifica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno, la adquisición del componente fonológico está determinado solo por la variable de aprendizaje. Un infante reproduce algunos sonidos vocálicos que oye a sus cuidadores. 3, la maduración temprana favorece la correcta producción de un repertorio fonológico más amplio. Entonces, el autor del ítem ha considerado como respuesta correcta la letra D. Falso, falso, verdadero. ¿Mm? Entonces, ¿por qué falso la primera? Porque la adquisición del componente fonológico puede verse afectada por variables de maduracionalidad, ¿no? Y de aprendizaje de ambas. ¿Ya? ¿Por qué la 2 es falso? Cuando el infante produce sonidos vocálicos, nos encontramos frente a lo que se le denomina gorgojeo, ¿no? Y la 3 es verdadero porque las variables maduracionales influyen favorablemente cuando su aparición facilita la producción correcta de los sonidos. Esto, en cambio, podría traducirse en un retraso en la producción correcta de algún fonema. Entonces, vamos al ejercicio 9. En el ejercicio 9, en la etapa de desarrollo del lenguaje se observa el uso de palabras con una intención comunicativa. Este desarrollo atraviesa diferentes estadios. A continuación, establezca la relación correcta entre los estadios del lenguaje señalado y casos descritos, ¿no? Y para el autor, la alternativa correcta es la C, ¿no? La C tenemos, eh, Juan señala la puerta y pronuncia paque para indicar que quiere salir al parque. Entonces, la A tiene relación eh, con la 2, ¿no? Que tiene que ver holofrásico. Luego tenemos la B, Camila dice pelota mía, tú vete, cuando su primo se acerca y quiere jugar con su pelota. Eso hace representación a la explosión del lenguaje. Y, perdón, eso habla sobre habla telegráfica, ¿no? Marta llama la atención sobre cada cosa que ve, inquiriendo por el nombre de las cosas.
Ese habla de la explosión del lenguaje. Entonces la respuesta correcta es la letra C. Y para la alternativa 10, Rafael resolviendo problemas sobre áreas de triángulos se da cuenta que existen triángulos que a pesar de no tener las mismas dimensiones, puede tener la misma superficie. Si esto ocurre, entonces usando la fórmula para calcular el área del triángulo, puede encontrar alguna relación entre la base y la altura de estos triángulos de diferentes dimensiones. Al llegar a esta conclusión, Rafael evidencia el pensamiento planteado por y la respuesta correcta, según el autor del ítem, es el pensamiento vertical, un concepto desarrollado por Bono, que hace referencia al uso de la deducción y a la aplicación de principios de la lógica en la búsqueda de la respuesta. Entonces, ahí tenemos las claves, 1 con la I, 2 con la C, 3 con la A, 4 con la B, 5D, 6A, 7E, 8D, 9C y 10B. Bien. Entonces, chicos, nos estamos viendo la próxima semana.